Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de hoy. En esta oportunidad vamos a repasar el tema número 13, disolución e invalidez de los contratos. Validez y eficacia de los contratos. Es lo mismo la validez y la eficacia. Hay diferencia. Un contrato, si es válido, también es eficaz. Veamos esos detalles a continuación. ¿En qué consiste la validez de un contrato? Cuando concurren todos los elementos constitutivos del artículo 452, el consentimiento de las partes, el objeto, la causa y la forma siempre que sea legalmente exigible, que son los aspectos generales, y además cada contrato también tiene sus efectos particulares o sus condiciones particulares. Esto tiene que concurrir. Luego, si las partes que están vinculadas a través de un contrato deben tener capacidad jurídica y capacidad laboral. Cuando estos elementos concurren en la formación de un contrato, entonces se dice que el contrato es válido, que tiene validez. Veamos ahora la eficacia. Cuando produce sus efectos normales, cuando no se encuentra sujeto a las modificaciones de sus efectos normales, es decir, cuando no está sujeto a condición y produce sus efectos de manera instantánea en forma normal, entonces significa que ese contrato tiene eficacia. En conclusión, diremos entonces que un contrato puede ser válido, pero ineficaz. Por ejemplo, un contrato condicional sujeto a condición suspensa. El contrato nace y finalmente se va a concretizar cuando se verifique el acontecimiento futuro e incierto que las partes han convenido. Así que nos vamos a quedar con esa idea concreta. No siempre concurre la validez y la eficacia, porque resulta que un contrato válido de momento puede ser ineficaz. Invalidez del contrato y sus causas. Vamos a ver el contrato imperfecto o inválido. ¿Cuándo se considera un contrato imperfecto o inválido? Cuando carece de un elemento de validez, sea esencial o accidental. Los esenciales están establecidos en el artículo 452 del Código Civil, y el accidental se refiere a las modalidades generales o específicas que las partes, por común acuerdo, lo lleven también a esencial. Es imperfecto también cuando los elementos esenciales están afectados por vicio. Es imperfecto también cuando el contrato sea ilícito o inoponible porque transgrede normas imperativas. También es imperfecto o inválido cuando sus efectos no son cumplidos por culpa del incumplido, por dificultad o imposibilidad sobreviviente o por excesiva onerosidad. Respecto a la ineficacia, si el contrato se ha celebrado con todos los requisitos y no está afectado de vicio, es un contrato perfecto.
Y si es un contrato perfecto, entonces produce esa eficacia, en otras palabras. Produce sus efectos. No siempre un contrato válido es de momento eficaz, porque puede estar sujeto a una modalidad, por ejemplo, a la condición suspensiva, donde su eficacia depende de que se cumpla el acontecimiento futuro e incierto al que ha sido condicionado. Clases de invalidez de los contratos. Hay dos categorías en las que se puede configurar las clases de invalidez de los contratos. La primera, invalidez por causales coetáneas a su nacimiento. Es decir, que están relacionadas con el nacimiento, con el origen del contrato, con la genética del contrato. Este tipo de invalidez produce la nulidad, la anulabilidad y la rescisión de los contratos. La anulabilidad también es conocida como nulidad relativa y la nulidad propiamente dicha como la nulidad absoluta. La categoría número 2 es la invalidez por causales sobrevinientes a su nacimiento. Esto significa que el contrato nace perfecto, nace a la vida jurídica, pero en su desarrollo, entonces llega a afectarse por unas causas que producen su invalidez. Esto da lugar a la resolución del contrato en cada una de sus categorías. Por incumplimiento voluntario, también se dice culpable, por imposibilidad sobreviniente y por excesiva onerosidad. Entonces, esas son las categorías de las clases de invalidez de los contratos. En esta oportunidad vamos a desarrollar o a ver las características de la primera categoría. Y la siguiente va a corresponder al siguiente tema, es decir, el tema número 14. Invalidez por causales coetáneas al nacimiento del contrato. El aspecto determinante es que las causales de invalidez surgen contemporáneamente al nacimiento del contrato. Invalidez por causales coetáneas al nacimiento del contrato. Están las tres formas. La nulidad. Invalidez del contrato por haberlo celebrado con violación u omisión de ciertas formas y requisitos necesarios para su validez. Así que desde el punto de vista de la definición, y como ustedes verán, nulidad significa que no llega a nacer a la vida jurídica, porque en su formación tiene estos defectos absolutos que no permiten que pueda surgir a la vida del derecho. Luego tenemos la anulabilidad. Invalidez del contrato cuando existe en su constitución un vicio o defecto capaz de invalidar. Entonces acá hablamos de un vicio o un defecto. Eso nos lleva a pensar de que es un defecto que se puede subsanar. De ahí que también la anulabilidad recibe el nombre de nulidad relativa. Vale decir que la parte afectada puede subsanarlo a través de lo que se llama la confirmación. Veamos ahora la rescisión. Invalidez del contrato celebrado en desequilibrio entre las partes contratantes. Y ese desequilibrio en nuestra legislación
está caracterizado por la lesión o el estado de peligro. Aquí hay una inobservancia de la justicia conmutativa. Entonces, en todo contrato tiene que haber la igualdad de las partes. Es decir, las contraprestaciones deben ser equilibradas. Y en este tipo de contrato, precisamente en el momento de celebrar, es que se produce ese desequilibrio. Por eso es que están como causales coetáneas al nacimiento del contrato. No es en el desarrollo. Es en el momento de la celebración del contrato que se produce ese desequilibrio. Una lesión o por estado también de peligro. Teoría sobre las nulidades. Dos teorías. Teoría tripartita. La teoría tripartita comprende los actos inexistentes, los actos nulos y los actos anulados. En la teoría tripartita hay un elemento que se llaman los actos inexistentes. Otra, la teoría bipartita, comprende los actos nulos y los actos anulados. Es decir, descarta a la primera relacionada con los actos inexistentes que considera la teoría tripartita, haciendo una consideración que si los actos son nulos, ya no se tiene que hablar de actos inexistentes, porque los actos inexistentes automáticamente también podrían decirse que son nulos, no nacen a la vida del derecho. En realidad hay una diferencia que en la doctrina se puede llegar a comprender, pero nuestra legislación en su momento adoptó esta teoría. Pero el código actual está adoptando esta teoría. Y este código está vigente desde 1976. Entonces, en nuestra legislación se adopta la teoría bipartita, que comprende los actos nulos y los actos anulados. Clases de nulidades. Dos clases de nulidades, las textuales y las virtuales. Veamos en qué consiste cada una. Las textuales son las que están previstas por ley en forma concreta y expresa para cada caso. Entonces, con las textuales no hay duda, están definitivamente expresadas en la norma, de forma clara y concreta. Las virtuales son aquellas que provienen de la violación de normas imperativas contenidas en leyes expresas y terminantes en materia procesal, dan lugar al principio de especificidad. Entonces las virtuales vienen por esas transgresiones a normas imperativas. Y además este principio de especificidad, lo vamos a ver en qué consiste. Especificidad y trascendencia de la nulidad, y está en el artículo 105 del Código Procesal Civil, en su parágrafo 1 concretamente. Fíjense lo que establece. Ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviera expresamente determinada por la ley bajo responsabilidad. Así que para que un acto sea declarado nulo, necesariamente tiene que estar determinado en la ley. A eso se refiere el principio de especificidad. No podemos declarar un acto nulo a solo capricho del legislador o del juez, más bien del juez que es el que administra justicia. Necesariamente tiene que estar expresamente determinada por la ley. Eso es importante conocer. Concepto de nulidad. Si ustedes ven, la primera parte de este concepto hace referencia a la categoría de invalidez que corresponde. Y en la parte final recién está el concepto que pudiéramos nosotros tomarlo en cuenta para diferenciarlo.
Es una forma de invalidez del contrato por causas coetáneas a su nacimiento. Esa es la categoría a la que pertenece. Determinada por la ley e impuesta por el juez. Recuerden que tiene que estar determinada en la ley. Y además, finalmente, es el juez que tiene que imponer. Como una sanción cuando se ha celebrado con violación u omisión de ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo como válido. Y el artículo 452 de nuestro Código Civil está estableciendo los elementos indispensables de un contrato, requisitos indispensables de formación de los contratos. Característica de la nulidad. Produce la invalidez absoluta. ¿Y cuáles son sus características? Primero, debe ser declarada judicialmente. Esto está en el artículo 547 del Código. El juez debe declarar. Segunda característica, puede ser invocada por cualquier persona que tenga interés. Artículo 551 del Código Civil. Eso significa que no es exclusiva de las partes. Cualquier persona que tenga interés puede demandar entonces la nulidad. Otro elemento importante u otra característica, la acción de nulidad es imprescriptible. Está en el artículo 552. Así que no prescribe. El tiempo, el paso del tiempo no le afecta. No prescribe y en cualquier momento se puede demandar. Otro elemento importante, no puede subsanarse con la confirmación. Entonces hay un documento, la confirmación es un acto unilateral donde la parte que está afectado, en estos casos, ella pudiera decir, aunque suceda todo esto, de mi parte lo doy por bien hecho para que tenga validez. Y punto. Pero en este caso de la nulidad no procede tal acto. ¿Por qué? Porque está afectando precisamente a principios de carácter de orden público, que no se negocia y que las partes no pueden darlo por bien hecho, porque va a afectar a todo un sistema jurídico que está basado en ciertas normas de orden público que son de cumplimiento obligatorio. En consecuencia, el siguiente elemento, o la siguiente característica, tiene carácter de orden público. De ahí que no puede también confirmarse o subsanarse con la confirmación. El juez puede declararla de oficio. Es decir, si el juez encuentra los indicios de nulidad, no es necesario que las partes lo demanden. El mismo de oficio puede declarar, porque es una cuestión de orden público. Entonces, estas características nos ponen en evidencia la forma en que se presenta la nulidad, que está relacionada con una situación que no podemos nosotros darla por bien hecho, porque afecta precisamente a principios de orden público. Causas de nulidad según el artículo 549 del Código Civil. Veamos las causas. Por falta de objeto en la forma prevista por ley. Entonces,
si no se da en el contrato el objeto como está establecido en la ley, que debe ser lícito, determinado o determinable, en ese caso, por falta de ese objeto, y el contrato es por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley. Luego, por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a contratar. Luego, también se da por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. Y además, hay la posibilidad y se deja abierto, y el código señala en los demás casos señalados por ley. Entonces, estas son las causas que dan origen a la nulidad. Y todos ellos, como verán ustedes, están afectando a los elementos esenciales en la constitución de los contratos, en la formación de los contratos establecidos en el artículo 452 del Código Civil. Veamos ahora la nulabilidad, conocida también como la nulidad relativa. Veamos el concepto. También en la primera parte del concepto hace referencia a la categoría donde corresponde y en la última parte recién la diferencia. Es una forma de invalidez del contrato por causas coetáneas a su nacimiento, determinadas por la ley e impuesta por el juez. Hasta ahí de manera similar con la definición anterior de nulidad. Ahora, es impuesta por el juez como una sanción cuando existe en la constitución de los mismos un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, capaz de anular. Entonces entendemos que esos efectos, esos defectos más bien, que están contemplados a la anulabilidad, significa que el acto jurídico nace a la vida del derecho con esos defectos y que las partes en su momento pueden demandar o pueden subsanarlo. Por eso es que se llama nulidad relativa. Aspecto importante de la anulabilidad. Los actos o contratos anulables son válidos hasta que no se declare su anulabilidad, razón por lo que se la conoce también como nulidad relativa. Y también tiene efecto retroactivo. ¿Qué es la confirmación? Recuérdense que en la nulidad no procedía la confirmación por ser absoluta. Veamos de qué se trata. Es un negocio jurídico unilateral por medio del cual la persona en cuyo favor y protección el legislador ha previsto la acción de anulabilidad renuncia a hacer uso de ella, dando por bien hecho el contrato celebrado y eliminando de esta manera los vicios de que adolece. Entonces, con la confirmación se subsanan esos defectos o el vicio. Y finalmente, queda sin esos defectos y es totalmente válido. Características de la anulabilidad. Recuerde que produce la invalidez relativa. Primera característica, debe ser declarada judicialmente. Segunda característica, solo puede ser demandada por la parte perjudicada. Como no
la cuestión no es de carácter, no afecta a cuestiones de carácter público, entonces quien tiene la potestad exclusiva de demandar es la parte perjudicada. Además, esta misma parte perjudicada también tiene la posibilidad de subsanar dichos efectos por la confirmación. Tercer elemento, tercer característica, la acción de anulabilidad prescribe a los 5 años. Así que en 5 años prescribe. Si nadie demanda, finalmente ya no hay posibilidades de demandar. Prescribe ese derecho. Por eso es que tiene la característica de ser una invalidez relativa. El tiempo incluso puede subsanar. Puede subsanarse mediante la confirmación. Estas son las características que nos llevan a entender el carácter de invalidez relativa que tiene la anulabilidad. Causas de anulabilidad según el artículo 554 del Código Civil. Por falta de consentimiento para su formación. Y aquí hay una cuestión un tanto polémica. ¿En qué sentido? Fíjese lo que está diciendo acá. Por falta de consentimiento para su formación. Y nosotros miramos el artículo 452 del Código Civil. Y el consentimiento está como elemento esencial o requisito indispensable que debe concurrir para la formación del contrato. Y entonces la polémica surge acá. ¿Cómo es posible que la falta del consentimiento sea causa de anulabilidad cuando debería ser causa de nulidad? Ahí surge esa polémica. Pero la jurisprudencia ha explicado lo siguiente, para que no haya esa duda. Esta falta de consentimiento en realidad se da en situaciones que no constituyen delito prácticamente. Y un ejemplo claro por el que vamos a entender esto es las ventas que hacen los esposos, los cónyuges. Recuerde que en el tema, en el derecho de familia, cuando surge un matrimonio y los cónyuges llegan a tener cosas, hay un régimen que se llama los bienes gananciales, donde un bien, si no se ha establecido otra cosa obviamente, le corresponde a ambos cónyuges, al esposo y a la esposa. Así uno no haya sido quien lo haya obtenido, pero si se obtuvo ya dentro del matrimonio y no se pactó otra cosa y no corresponde a otra cosa, entonces son bienes gananciales. ¿Y qué implica ello? Que los dos tienen derecho sobre ese bien. Entonces resulta, vamos a hablar de un inmueble, de un terreno. Resulta que la esposa, por decir así, o el esposo, transfiere un inmueble que es ganancial. Y en esa transferencia solamente ella da su consentimiento y se transfiere. Entonces, ahí se puede demandar la falta de consentimiento, porque el que está también facultado por ley, por corresponderle también ese bien,
es la esposa. Entonces, en ese caso, hay una falta de consentimiento. Porque una persona que está autorizada por ley no ha emitido su consentimiento. Entonces, en ese aspecto hay que entender esta falta de consentimiento. Como ustedes verán, el contrato surgió a la vía del derecho. Se efectuó la transferencia. Si la esposa no observa, eso se consolida. Aunque por este tema, en derechos reales, por ejemplo, se establecen, ¿no?, las ventas de inmuebles que correspondan a los cónyuges, o que donde está la persona casada, debe estar firmada por los dos, o los dos deben emitir su consentimiento, precisamente en protección de esto de acá, para evitarse estos problemas. Entonces ahí debe entenderse. Otro caso que la legislación o la jurisprudencia también ha informado es en el caso de un mandatario que tiene el encargo de, por decir, de ponerlo en acticrético un determinado bien. Y resulta que él pasa sus limitaciones y termina vendiéndolo, por así decirlo. Entonces, en esa venta tampoco está el consentimiento de la parte facultada, que es el mandante en este caso. Porque lo que él había consentido, lo que él había mandado es que se ponga su inmueble en anticrédito, no venderlo. En ese caso se ha pasado, digamos, los límites, y donde el consentimiento de esta persona, que es el mandante, no ha sido efectivizado. Entonces ahí hay falta de consentimiento. Así también podría entenderse aquello. Pero lo que hay que cuidar y lo que hay que tener en cuenta es que ninguna de estas acciones, ni de la esposa, ni del mandatario, constituye delito, sino una inobservancia a una situación que produce esta falta de consentimiento. Así que para entenderle podemos ubicarnos sencillamente en el caso de los cónyuges que transfieren un inmueble. En este sentido, la jurisprudencia ha explicado de por qué se entiende que la falta de consentimiento es una causa de anulabilidad y no de nulidad. Continuamos. Por incapacidad de una de las partes contratantes. Si una de las partes contratantes es incapaz, también deviene la anulabilidad. Y ustedes verán que la incapacidad a veces es relativa y finalmente se vuelve capaz. Así que por eso es que también puede subsanarse, son errores subsanables. Por incapacidad de entender, de querer, debe ser acá, vamos a correr. De querer o entender de una de las partes, aún sin haber sido declarada interdicta. Si en ese momento una de las partes no está con las facultades para querer o entender el acto que está realizando, no importa que no haya sido declarada interdicta, se debe a un momento circunstancial en ese preciso momento en que celebró el contrato. Entonces, también ese contrato viene a ser anulable. Pero al mismo tiempo, cuando éste ya conserve, vuelva a tener esas facultades, también puede darlo por bien hecho a través de la confirmación. Por violencia o dolo, error sustancial sobre la materia o sobre las cualidades de las cosas.
por error sustancial o sobre la identidad o las cualidades de las personas cuando ellas hayan sido determinantes para la celebración del contrato. Como ustedes pueden observar y darse cuenta, las causas de anulabilidad tienen esa característica de que permiten subsanar el acto. Por eso es que es relativa y por eso es que puede ser confirmada. Efectos de la nulidad y la anulabilidad de los contratos. Aquí están los efectos que son comunes. Tiene efecto retroactivo y la anulabilidad también tiene efecto retroactivo. Ambos tienen efecto retroactivo. Fíjense, las obligaciones incumplidas se extinguen, pero si el contrato ya ha sido cumplido total o parcialmente, las partes deben restituirse mutuamente lo que hubieran recibido. Sin embargo, si el contrato es anulado por incapacidad de una de las partes, esta no queda obligado a restituir lo recibido más que en la medida de su enriquecimiento. Y cuando las leyes hablan de enriquecimiento, no significa que una persona se va a hacer rica, sino que el enriquecimiento debe entenderse por recibir un determinado bien o beneficio sin la causa correspondiente, es decir, indebidamente. En ese sentido se debe entender el enriquecimiento. Entonces, de acuerdo a lo establecido en esta parte, por ejemplo, en un préstamo de dinero, si el préstamo se la ha dado un incapaz, en este caso a un menor de edad, el menor solo devolvería el capital y no pagaría el interés. A eso se refiere, porque eso fue lo que efectivamente recibió. Esa es la medida de su enriquecimiento. Recibió aquello. Entonces devuelve, pero sin corresponder pagar el interés. Esto en el caso de que el contrato sea anulado por incapacidad de una de las partes. Si el contrato ha sido anulado por ilícito, el juez puede, según los casos, rechazar la repetición. Si ha sido ilícito y se anula y una de las partes quiere rescatar lo que ha dado, esa es la repetición, ¿no es cierto? Lo que se me devuelve. El juez, de acuerdo a las circunstancias, recuerde que estamos hablando de ilícito, algo contrario al derecho, contrario a la normativa, contrario a las buenas costumbres. Entonces el juez, según los casos, puede rechazar la repetición. Así que podemos considerar que contempla una sanción complementaria que a criterio del juez puede establecer. Veamos ahora la rescisión. Recordemos que la rescisión surge por el desequilibrio en la prestación. En la primera parte del concepto también conserva el mismo formato, aunque se agrega el tema de sui generis, especial o especialísimo o excepcional. Es una forma de invalidez muy sui generis del contrato por causas coetáneas a su formación determinada por la ley e impuesta por él, que se produce por lesión o por estado de peligro, confiriendo a las partes demandadas la alternativa de ofrecer restablecer el equilibrio de las prestaciones y así mantener el contrato o conformarse con la invalidez del mismo. Aquí el aspecto fundamental es el desequilibrio. Y finalmente se busca que en todo contrato sea equilibrado, que las prestaciones sean equilibradas o equitativas, considerando la justicia conmutativa. Entonces, con base a esta circunstancia, la parte que es demandada
puede tener la posibilidad de restablecer ese desequilibrio y con esto se subsana prácticamente el contrato o esos defectos. Mire este concepto de rescisión. El acto rescindible está válidamente celebrado y no tiene problema en su estructura. No es un negocio jurídico inválido, pero por previsión legal puede tornarse en ineficaz por producir un perjuicio a alguna de las partes o a algún tercero. Es una forma de concebir. De alguna manera la última parte tiene relación. Pero si consideramos la primera, es válidamente celebrado. Esto lo dice la señora Sonia Aguilar. De acuerdo, haciendo simplemente una comparación, el acto rescindible está válidamente celebrado y no tiene problema en su estructura. Y nuestra legislación, como es un defecto que se configura en la formación del contrato, entonces, de alguna manera tiene otra connotación, porque prácticamente si un contrato se efectúa o llegan a ser en esas condiciones, desde ya tiene un defecto. Pero veamos, esto lo puse para que ustedes vean la concepción y a partir de ahí también podríamos sacar algunas diferencias. No es una diferencia absoluta, siempre es una connotación que aparentemente contradice un poco a lo que está establecido en nuestra norma, pero no es una contradicción absoluta, sino es muy relativa. Veamos por qué. Rescisión por estado de peligro. Vamos a ver en qué consiste. Hay dos clases de rescisión, de acuerdo a nuestra legislación. Por estado de peligro y por lesión. Veamos el estado de peligro. El consentimiento de una de las partes se encuentra viciado. Ahí está el defecto. El motivo determinante de una de las partes y que es conocido por la otra es la necesidad de salvarse a sí misma o a terceras personas. Un aspecto, está hablando con la vida misma. O salvaguardar su patrimonio propio o ajeno de un peligro actual o inminente de cuya situación se aprovecha en forma inmoral el otro contratante para obtener un beneficio con la conclusión del contrato. Entonces, este es el estado de peligro. Hay una necesidad de salvarse. Se trata de la vida o finalmente el patrimonio. Y en esa necesidad, precisamente es que se contrata. Y el requisito acá, si ustedes se dan cuenta, es que la otra parte conoce la situación que está pasando esta persona. Sabe que está en esa necesidad. Y sabiendo de esa necesidad, le saca ventaja a esa necesidad y aprovecha para concluir un contrato que es totalmente desequilibrado. Entonces, aquí es lo que afecta ya el consentimiento y sale viciado. Así que está viciado desde su formación, por esas circunstancias. Veamos ahora la rescisión por lesión. Perjuicio económico manifiestamente desproporcionado que sufre una persona al celebrar un contrato por su ligereza, inexperiencia, ignorancia o por la necesidad en que se encuentra, que le coarta su libertad de determinación y es explotado o aprovechada por la otra parte contratante en su propio beneficio. Entonces, fíjense cómo se produce la lesión, y aquí hay un elemento objetivo que se tiene que verificar. El desequilibrio debe ser mayor al 50%.
Cuando se produce ese elemento objetivo y se lo es capaz de demostrarlo, entonces hay una desproporción en la contratación, en las obligaciones que tienen las partes. Y el elemento subjetivo que debe integrar esta figura, por una parte, la ligereza, la inexperiencia, la ignorancia y la necesidad en la que se encuentra la persona. Y yo aseguro que puede darse más por la necesidad. La inexperiencia, generalmente las personas consultan a alguien cuando quiere contratar, salvo excepciones, ¿no? Pero generalmente alguien debe saber y orientarlo. Pero sin embargo, la necesidad, cuando estamos necesitados, entonces hay más posibilidades que nosotros, nuestra voluntad se sienta coartada, nuestra determinación se encuentra coartada porque ya no lo hacemos en función de nuestros propios intereses, sino por una necesidad que nos obliga a actuar de esa manera. Y la otra parte, conociendo aquello, también se aprovecha. Ahí es que surge una desproporción. Elementos configuradores del estado de peligro. ¿Cuál es el motivo determinante para celebrar el contrato? Primero, la necesidad de salvarse a sí mismo o a un tercero. Estamos hablando acá de la vida, un bien jurídico protegido. El segundo motivo que configura el estado de peligro es necesidad de salvaguardar un patrimonio propio o ajeno. Así que aparte de la vida también se incorpora nuestro patrimonio, porque recuerden que el patrimonio va a constituir nuestra capacidad para desenvolvernos en la vida social de manera digna. Las cosas que nosotros tenemos va a configurar la parte social en la que nosotros tengamos dignidad como persona para poder desenvolvernos, ¿no es cierto? Así que el patrimonio constituye parte de la felicidad, del bienestar de la familia. Así que eso importa, es determinante para la vida del ser humano. Entonces considero que basado en esto y otras circunstancias más, otra fundamentación es que se incorpora que también el salvaguardar un patrimonio también configure el estado de peligro. Elementos configuradores del estado, perdón, aquí no es del estado, de la lesión simplemente. Configuradores de la lesión. Veamos la apreciación subjetiva. Aquí se tiene que evaluar la ligereza, la ignorancia. Hay que ver quién es el contratante, qué persona es la que ha sido afectada. La inexperiencia, a qué se dedica normalmente, qué experiencia tiene sobre el aspecto, sobre el asunto. Y las necesidades de la parte perjudicada. Entonces, esa es la valoración o la apreciación subjetiva. Y vamos, lo que debe complementar a esto es la apreciación objetiva. El perjuicio económico que debe ser más de la mitad, es decir, mayor al 50%. Estos dos elementos deben integrarse para que se hable de la lesión. Contratos excluidos de la lesión. Vamos a ver en qué tipo de contrato no es posible aplicarse la lesión por las características que se presentan en estos tipos de contratos. El primero, contrato aleatorio. Las partes no saben de antemano las ventajas o pérdidas que el negocio les depara.
Recuerden que el contrato aleatorio tiene un alias normal, es decir, un riesgo normal que es propio del contrato. Así que las partes que hacen o llegan a establecer un contrato aleatorio, desde ya están aceptando de que el contrato implica riesgo. Entonces, por eso es que la lesión no puede configurarse en este tipo de contrato, por esas características. Contratos a títulos gratuitos. Las ventajas son para una sola de las partes contratantes, al haber la ausencia de reciprocidad, porque una sola es la que se obliga y la otra simplemente se beneficia. De manera que no hay posibilidad de configurarse la lesión acá, porque es a título gratuito. Una persona nomás es la que se obliga a dar algo, en el caso de la donación, y la otra recibe y se beneficia. La transacción, el contrato que pone fin a un litigio mediante concesiones recíprocas a los derechos que alegan. Así que ambos se hacen concesiones y ambos son conscientes de lo que están recibiendo y lo que están dando. Así que no hay tampoco posibilidad de que la lesión pueda configurarse en este contrato. Seguimos. Ventas judiciales pueden ser forzosas o voluntarias. ¿Por qué las ventas judiciales o en las ventas judiciales no se configura la lesión? Por la publicidad y la formalidad con la que se realizan. No permite que surja causal que configure la lesión. Son públicas, tienen formalidades. Así que esa formalidad y esa publicidad hace que las ventas judiciales queden excluidos de la lesión. Los contratos mercantiles. En los contratos mercantiles tampoco procede la lesión. Porque los comerciantes también saben que al hacer ese negocio tienen posibilidades de ganar o de perder, pero finalmente es su actividad. Y ellos se dedican de forma habitual a este tema de ganancias y pérdidas. Siempre uno aspira a ganar, pero puede darse circunstancias contrarias. Entonces, por disposición expresa del artículo 825 del Código de Comercio, establece lo siguiente: lesión. La lesión no es causa para rescindir una venta mercantil. Momentos de apreciación de la lesión. El artículo 562 del Código Civil establece lo siguiente: los elementos subjetivos, objetivos, que configuran la lesión deben ser apreciados en el momento en el que surge el contrato. En ese momento, porque recuerden que son coetáneos a la formación del contrato. A excepción del contrato preliminar, en que la lesión debe apreciarse el día en que celebre el contrato definitivo. Recuerde que el preliminar solamente sienta las bases, los fundamentos para un contrato definitivo. El objeto de un contrato preliminar resulta ser el contrato definitivo. Entonces, en esa primera parte no puede configurarse, no puede apreciarse la lesión, pero en el contrato definitivo sí necesariamente. Perjuicio resultante en el momento de la conclusión del contrato, excepción. Esta es la confirmación de lo que estábamos hablando. Para apreciar la lesión se tendrá en cuenta el perjuicio resultante en el momento de la conclusión del contrato. Se exceptúa el contrato preliminar en el cual la lesión se apreciará en el día en que se celebre el contrato definitivo. Disposiciones comunes a la lesión y al estado de peligro. Veamos. Aquí está el estado de peligro y la lesión. Y están en un solo cuadro, es decir, están combinados porque son disposiciones comunes. Tanto la acción como la acción rescisoria por lesión o por estado de peligro prescriben a los 2 años. A los 2 años prescriben.
El demandado tiene la facultad de terminar el juicio antes de la sentencia, ofreciendo modificar su contraprestación en condiciones que a juicio del juez sean equitativas. Si la acción ha pasado en autoridad de cosa juzgada, el demandado tiene la facultad de conservar la cosa pagando el resto de su valor, con eso restablece el equilibrio, o devolverla recuperando las prestaciones que hizo más los gastos de la transferencia. Puede quedarse o también puede devolverla y también a él se le devuelve y recupera los gastos que ha efectuado. Es decir, tiene que estar equilibrado el asunto. Es inválida la renuncia anticipada a la acción de rescisión, así como también tiene valor la cláusula que estipule a quien no tiene valor. Así como también no tiene valor la cláusula que estipule que en caso de lesión en el contrato, la diferencia que motiva el perjuicio se dona a la parte que se beneficia con él. Imagínense que pudiera estipularse de esa manera. Obviamente, no es posible, no procede. El contrato rescindible no puede ser confirmado. Y esto de acá, de esta renuncia, tiene relación con esto, ¿no? Porque al estipularse esta situación, prácticamente lo estaría confirmando, ¿no? Si se verifica la lesión, yo lo doy por bien hecho porque lo voy a dar como donación. Entonces, no procede, no puede ser confirmado. Invalidez por causales sobrevinientes al nacimiento del contrato. Prácticamente hemos terminado ya el tema correspondiente a esta clase. Y hoy solamente vamos a ver en los aspectos generales porque esto ya corresponde a otro tema. Pero respecto a la invalidez por causales que surgen también al momento del contrato coetánea, ya la hemos visto. Invalidez por causales sobrevinientes al nacimiento del contrato. En este tipo de invalidez, las causales surgen después de la formación del contrato. Cuando éste ha nacido plenamente a la vida del derecho, el defecto afecta su funcionalidad, produciendo las diferentes clases de resolución. Esta clase de invalidez afecta únicamente a los contratos bilaterales o sin alatmat. Clases de resolución. Resolución por incumplimiento voluntario. Y al ser voluntario es culpable. Resolución por imposibilidad sobreviniente aquí. O involuntario. Aquí vamos a ver la aplicación de la teoría de los riesgos. La resolución por excesiva onerosidad. Y en esta parte vamos a ver la aplicación de la teoría de la imprevisión. Todos estos aspectos lo vamos a ver en el tema número 14. Con esto hemos llegado a la parte final del repaso del tema número 13, esperando como siempre que la presentación haya podido o sea de beneficio para cada uno de ustedes. Y recordar que para tener profundidad en cada uno de los aspectos que se estudia, es necesario también abordar jurisprudencia comparada, abordar doctrina, para que nuestro conocimiento pueda ser profundizado. Con esto llegamos a la parte final y conmigo será hasta otra oportunidad. Que pasen buenas noches.